El comandante Texari se encontraba en el puente de su nave de guerra, observando cómo el mundo muerto giraba lentamente a sus pies. Kepler 442b había sido el hogar de 3 millones de humanos. Ahora solo era roca y ciudades vacías. Habían pasado 300 años desde la desaparición de los humanos. Un día estaban allí construyendo colonias y comerciando con otras especies. Al día siguiente, silencio. Todos los mundos humanos se oscurecieron al mismo tiempo. No hubo señales de emergencia, ni mensajes finales, ni naves intentando escapar. Simplemente habían desaparecido. El pueblo de Teari, los Celani, lo celebró. La mayoría de las especies lo hicieron. Los humanos eran un problema. Se expandían demasiado rápido, hacían demasiadas preguntas y nunca seguían las reglas que mantenían la galaxia en paz. Cuando desaparecieron, todos respiraron con más tranquilidad. Señor, estamos captando esas extrañas señales de nuevo, dijo su oficial de comunicaciones, un joven Zalani con las marcas azules en la piel de la casta inferior. Teari se acercó para revisar las lecturas. Durante el último mes, sus sensores habían estado detectando extraños patrones de energía provenientes del borde de la galaxia. Las señales eran débiles, pero se intensificaban. Provenían de sectores que habían sido espacio vacío durante siglos. ¿El mismo patrón de antes?, preguntó Texari. Sí, señor, pero la señal es un 30% más fuerte que ayer. Texari frunció el ceño. Su nave patrullaba las antiguas zonas fronterizas humanas. Estos mundos muertos servían de barrera entre el espacio Celani y lo desconocido. Se suponía que no debía haber nada ahí fuera. La galaxia había cambiado mucho desde la partida de los humanos. El Imperio Celani se había convertido en la potencia militar más poderosa. Su tecnología era superior a la de todos los demás, y su sistema social mantenía todo organizado. Por debajo de ellos estaban las especies mercantes como los Korfak, que transportaban mercancías entre mundos. Luego surgieron docenas de civilizaciones más pequeñas, todas siguiendo las reglas establecidas por los Celani. Era un buen sistema, pacífico, predecible y seguro. Teari había nacido 50 años después de la desaparición de los humanos. Había aprendido sobre ellos en la escuela, pero parecían más un cuento que historia real. Sus maestros los describían como violentos y caóticos. Decían que los humanos empezaban guerras por nimiedades y nunca sabían cuándo dejar de luchar. Los humanos tenían suerte de desaparecer cuando lo hicieron. Su instructor había dicho, nos preparábamos para limitar su expansión. Se estaban volviendo peligrosos. Pero allí, sobre su mundo vacío, Texari se preguntaba sobre esa historia. Las ciudades humanas que se alzaban parecían pacíficas. Sus edificios estaban construidos para perdurar, con parques y escuelas entremezclados con las fábricas. No parecían los hogares de monstruos violentos. Señor, mensaje entrante del alto mando, dijo el oficial de comunicaciones. El mensaje era del almirante Bexar, comandante de toda la flota fronteriza. Su imagen apareció en la pantalla principal mostrando las marcas doradas en la piel que indicaban que pertenecía a la casta más alta de Celani. Comandante Texari, preséntese en Celani prime inmediatamente. Tenemos un problema. El mensaje terminó sin explicación. Teari sintió un escalofrío. El almirante Bexar nunca devolvía las naves de patrulla a menos que algo estuviera muy mal. 3 días después, Texari se encontraba en la gran sala de guerra de Celani Prime. Docenas de otros comandantes estaban allí, junto con almirantes y funcionarios del gobierno. La sala estaba llena de pantallas holográficas que mostraban mapas estelares y posiciones de la flota. El almirante Bexar permanecía en el centro, con expresión sombría. Hemos recibido informes inquietantes de nuestras estaciones de monitoreo del espacio profundo. Algo se acerca desde fuera de la galaxia. Apareció un nuevo holograma que mostraba la galaxia desde arriba. Puntos rojos marcan las posiciones de contactos desconocidos en los confines del espacio conocido. Estas naves son enormes, continuó el almirante. Más grandes que cualquier cosa en nuestras bases de datos. Se mueven lenta pero directamente hacia sistemas habitados. Nuestros exploradores han intentado establecer contacto, pero no ha habido respuesta. Un oficial más joven levantó la mano. ¿Podrían ser naves humanas? Tal vez los humanos no desaparecieron. Tal vez solo fueron al borde de la galaxia. La expresión del almirante Bexar se ensombreció. Imposible. Hemos detectado biofirmas de estas naves. Lo que sea que esté a bordo no es humano. No pertenece a ninguna especie que conozcamos. La sala quedó en silencio. Durante 300 años,
La galaxia había sido un sistema cerrado. Todas las especies se conocían. Se establecieron rutas comerciales. Se acordaron fronteras. La idea de visitantes verdaderamente extraterrestres era aterradora. ¿Cuáles son sus órdenes, señor?, preguntó Tessari. Estamos movilizando a toda la flota, cada nave, cada estación. Si estos visitantes son hostiles, debemos estar preparados. Pero incluso mientras lo decía, Tessari pudo ver la duda en los ojos del almirante. El ejército Celani era fuerte, pero estaban acostumbrados a luchar contra otras especies civilizadas. Guerras con reglas, batallas con objetivos lógicos. ¿Qué hacían cuando algo completamente desconocido los llamaba? Durante las semanas siguientes, llegaron más informes. Las naves desconocidas habían entrado en los sistemas exteriores. Aún no atacaban, pero tampoco se comunicaban. Simplemente se movían de estrella en estrella, escaneándolo todo con rayos de energía, que hacían brillar el espacio mismo. Entonces llegó el día que lo cambió todo. Teari estaba de vuelta en patrulla, con su nave estacionada cerca del antiguo mundo humano, cuando sus sensores se iluminaron con señales de emergencia. Las colonias exteriores estaban siendo atacadas. Pero estas no eran naves desconocidas. Eran algo completamente distinto. Los informes llegaban en pedazos. Naves que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas. Armas que convertían el metal en tejido vivo. Atacantes que parecían aprender de cada defensa que se les lanzaba. Salieron de la nada, jadeó la voz del capitán Zex desde la colonia exterior de Tirus. No usan motores normales. Simplemente aparecen. Y cuando les disparamos, se adaptan. Nuestras armas dejaron de funcionar tras los primeros impactos. La transmisión terminó en estática. En cuestión de horas, 3 colonias más quedaron en silencio. Los ataques fueron coordinados, impactando múltiples sistemas a la vez. Lo que sea que los estuviera atacando era inteligente, organizado y completamente despiadado. El rostro del almirante Vexar apareció en las pantallas de la flota. Todas las naves, replieguen a posiciones defensivas. Nos enfrentamos a una fuerza de invasión sin precedentes. Butari no pensaba en posiciones defensivas. Pensaba en las señales de energía que su nave había estado detectando, las que provenían de los sectores vacíos donde solían vivir los humanos. Las señales eran mucho más fuertes ahora, y parecían responder a algo. Mientras su nave se alejaba del mundo humano muerto, Tessari miró hacia atrás una vez más. Por un instante, creyó ver luces en la oscuridad del espacio más allá del planeta. No las duras luces de las naves normales, sino algo más. Algo que había estado esperando. La galaxia había disfrutado de 3 siglos de paz sin humanos. Habían construido una civilización basada en el orden, las reglas y el comportamiento predecible. Habían creado un sistema donde todos sabían cuál era su lugar, y nunca ocurría nada inesperado. Ahora, algo muy inesperado estaba sucediendo, y los únicos que podrían saber cómo lidiar con lo verdaderamente inesperado se habían ido. ¿O no? Mientras las alarmas sonaban por su puente y los informes de nuevos ataques inundaban su mente, Teari se encontró pensando en las ciudades humanas que se alzaban a sus pies. Habían sido construidas para perdurar. Construidas por personas que esperaban problemas y se prepararon para ellos. Quizás la galaxia se había equivocado con los humanos. Quizás no habían sido caóticos ni violentos. Quizás simplemente estaban preparados para el caos y la violencia que siempre acechaban. Y quizás, solo quizás, aún lo estaban. La criatura que una vez fue el capitán Cesme ya no recordaba su nombre. Lo que controlaba su cuerpo ahora se llamaba a sí mismo Nodo 7739, y estaba hambriento. El ataque a la colonia Tirus había sido perfecto. Los devoradores habían aprendido mucho al consumir a los primeros defensores. Sus bionaves se habían adaptado a las armas Celani en cuestión de horas. Al final del primer día, todo ser vivo del planeta había sido absorbido por el colectivo. El Nodo 7739 se encontraba en lo que solía ser el centro de mando de la colonia, pero las paredes ahora estaban cubiertas de tejido vivo que latía con pensamientos alienígenas. A través de esta red orgánica, podía sentir la presencia de millones de otros nodos repartidos por docenas de mundos conquistados. Los devoradores llevaban miles de años viajando entre galaxias. Habían consumido civilizaciones enteras, aprendiendo de cada una y fortaleciéndose. Esta galaxia era solo su último refugio. Pero algo era diferente. Las especies locales se defendían con más fuerza de la esperada, y se percibían extrañas lecturas de energía provenientes de los sectores vacíos que inquietaban al colectivo. 3 semanas después de los primeros ataques,
el almirante Bexar se encontraba en las ruinas de su centro de mando en Celani Prime. La mitad de la flota había desaparecido. Una cuarta parte de los mundos celanos había quedado en silencio. Las naves enemigas se adaptaron a cada arma que usaban, a cada táctica que intentaban. «Señor, estamos recibiendo una transmisión de la Federación Korak», informó su ayudante con voz temblorosa. El holograma mostró al canciller Briston, líder de la Federación Comerciante. Su habitual calma había desaparecido, reemplazada por un pánico apenas controlado. «Almirante, nuestras rutas comerciales exteriores están comprometidas. Los atacantes atacaron 6 de nuestros centros de carga simultáneamente. No solo están destruyendo nuestras naves, sino que están aprendiendo de ellas. Cada ataque es más efectivo que el anterior». Bexar asintió con gravedad. «Estamos observando el mismo patrón. Estos no son invasores normales. Son algo completamente distinto». «¿Qué quieren?», preguntó Briston. «Todo», respondió Bexar. «Quieren consumirlo todo». Más especies se unieron a la conferencia de emergencia. Los insectoide Clific, la morada gaseosa, Borak, la resonancia cristalina. Todas las grandes civilizaciones de la galaxia estaban bajo ataque, y todas estaban perdiendo. El enemigo se autodenominaba Devorador, según los pocos supervivientes rescatados de los mundos atacados. No negociaron. No exigieron nada. Simplemente consumieron toda la materia biológica que encontraron y la transformaron en más de sí mismos. Dottore. Pilara, la principal experta en xenobiología de la galaxia, había estudiado los restos de bionaves devoradoras. Su informe fue aterrador. No son solo una especie, explicó a los líderes reunidos. Son un ecosistema vivo. Cada nave, cada arma, cada soldado, forma parte de un único organismo que abarca millones de individuos. Cuando absorben nuevas formas de vida, no solo las matan. Suman sus conocimientos y habilidades al colectivo. ¿Cómo combatimos algo así?, preguntó el comandante Teari, quien había sido ascendido tras la muerte de la mayoría de sus superiores. «No creo que podamos», admitió la doctora. Farara. «Han consumido cientos de galaxias. Ya han visto antes todas las defensas que intentamos». La sala quedó en silencio. Estos eran los líderes de las civilizaciones más avanzadas del espacio conocido, y admitían la derrota. «Hay una posibilidad», dijo un viejo historiador Korach llamado Greor. Su voz era tranquila, casi avergonzada. «Los humanos». Todos se giraron para mirarlo. La palabra humano no se había mencionado en las reuniones oficiales durante décadas. Los humanos desaparecieron hace 300 años. El almirante Bexar dijo: «Se han ido». «¿De verdad?», preguntó Gregnor. «Nunca encontramos cuerpos. Nunca encontramos restos. Nunca encontramos ningún rastro de a dónde fueron. ¿Y si no desaparecieron? ¿Y si simplemente se fueron?». «¿A dónde?», preguntó el canciller Briston. Greor activó un mapa estelar que mostraba la galaxia. Resaltó los sectores vacíos más allá de los antiguos territorios humanos. El monitoreo del espacio profundo lleva meses detectando señales energéticas de estas regiones. Señales que no coinciden con ninguna tecnología conocida. Teari se inclinó hacia adelante. «Conozco esas señales. Mi nave las detectó antes de que comenzara el ataque. Se han vuelto cada vez más fuertes». «¿Lo suficientemente fuertes como para ser naves?», preguntó la doctora. Felara. «¿Lo suficientemente fuertes como para ser flotas enteras?», admitió Teari. Los líderes se miraron con una mezcla de esperanza y miedo. Los humanos habían sido la especie más impredecible de la galaxia. Se expandían agresivamente, hacían preguntas incómodas y nunca seguían los protocolos establecidos. La mayoría de las civilizaciones se sintieron aliviadas al desaparecer, pero los humanos también habían sido los mejores luchadores. Cuando surgían conflictos, los soldados y las naves humanas tenían fama de ganar contra todo pronóstico. Tenían una forma de encontrar soluciones que otras especies no podían imaginar. «Incluso si están ahí fuera», dijo lentamente el almirante Bexar. «¿Por qué nos ayudarían? No fuimos precisamente amables cuando se fueron. Porque», dijo Gregor, «los humanos nunca soportaron presenciar un genocidio. Incluso cuando estaban enojados con otras especies, siempre ayudaban a los refugiados y defendían a los débiles». El debate se prolongó durante horas. Algunos argumentaban que la humanidad había desaparecido para siempre. Otros insistían en que incluso si aunque los humanos estaban vivos, no tenían motivos para ayudar a la galaxia que los había rechazado. Finalmente,
El canciller Briston se puso de pie. Moriremos de todos modos si no hacemos nada. Los devoradores consumirán todos los mundos de la galaxia en un año. ¿Qué tenemos que perder? La decisión estaba tomada. Enviarían mensajes a los sectores vacíos donde se originaban las extrañas señales. Transmitirían en todas las frecuencias en todos los idiomas que recordaban de las antiguas bases de datos humanas. Teari se ofreció como voluntario para llevar el primer mensaje. Su nave era rápida y tenía los mejores sensores para detectar las misteriosas señales energéticas. Mientras volaba hacia el límite del espacio conocido, practicó las palabras que transmitiría. Al llegar al límite de los sectores vacíos, activó todos los sistemas de comunicación de su nave. El mensaje se envió en inglés humano estándar, luego en las docenas de otros idiomas humanos que tenían registrados. Este es el comandante Texari del Imperio Celani, transmitiendo a cualquier receptor humano. Nuestra galaxia está siendo atacada por un enemigo que no podemos derrotar. Se hacen llamar devoradores y consumen toda vida que encuentran. Millones de seres ya han muerto. Mundos enteros han quedado en silencio. Hizo una pausa, pensando las palabras que su gente nunca querría que dijera. Sabemos que no siempre fuimos amigos. Sabemos que muchos nos alegramos de tu desaparición, pero necesitamos ayuda. Te la pedimos. Si puedes oír este mensaje, si aún existes en algún lugar, por favor, lo sentimos. Nos equivocamos. Regresa. Ayúdanos, por favor. Mensajes similares salieron de docenas de naves, transmitidos hacia cada sector vacío donde se habían detectado las extrañas señales. Las civilizaciones más orgullosas de la galaxia se humillaron ante especies que una vez habían descartado como alborotadores primitivos. Pasaron los días sin respuesta. Luego, semanas, los ataques de los devoradores continuaron, volviéndose más coordinados y devastadores con cada asalto. Más mundos quedaron en silencio. Más flotas fueron consumidas y se volvieron contra sus antiguos aliados. Justo cuando la esperanza se desvanecía, las señales de los sectores vacíos cambiaron. Se volvieron más fuertes, más concentradas y comenzó a moverse. Algo en la oscuridad, más allá del espacio conocido, había escuchado sus plegarias de misericordia. Algo se movía en respuesta a sus desesperadas súplicas. En busca de ayuda. Pero mientras Texari observaba sus instrumentos y rastreaba las señales que se acercaban, empezó a preguntarse si habrían cometido un terrible error. Las lecturas de energía no se parecían a nada en sus bases de datos. Los niveles de potencia superaban cualquier cosa que la galaxia hubiera visto jamás. Habían rezado pidiendo clemencia a la humanidad. Pero, ¿y si lo que regresaba ya no era del todo humano? ¿Y si 300 años de aislamiento los habían transformado en algo diferente? ¿Y si sus oraciones estaban a punto de ser respondidas de maneras que nunca esperaron? En las profundidades del sistema Kepler 452, algo que había estado durmiendo durante 3 siglos comenzó a despertar. La estación de retransmisión automatizada había estado flotando en silencio en el frío espacio entre planetas desde el día en que la humanidad se retiró de la galaxia. Ahora, sus sensores detectaron las desesperadas transmisiones de los mundos centrales, y la antigua programación cobró vida. Las luces parpadearon en pasillos que habían estado oscuros durante generaciones. Enormes computadoras que habían estado funcionando con energía mínima de repente se pusieron en funcionamiento a plena capacidad. Y a miles de años luz de distancia, estaciones similares comenzaron a responder a la llamada de atención. La DRA. Sarah Chen tenía solo 35 años cuando la humanidad realizó la gran retirada. Ahora tenía más de 300 años, aunque la tecnología médica avanzada había mantenido su cuerpo joven y fuerte. Se encontraba en la Cámara Central del Consejo en Nueva Ginebra, observando cómo representantes de 1000 mundos humanos debatían su respuesta a la petición de ayuda de la galaxia. La cámara estaba construida dentro de una enorme estación espacial que orbitaba una estrella que no se encontraba en ningún mapa estelar alienígena. Como todos los asentamientos humanos en el borde exterior, estaba oculta por una tecnología que curvaba la luz y la gravedad a su alrededor. Para el resto de la galaxia, este sistema parecía vacío. Nos llamaron violentos, dijo el consejero Martínez, con la voz llena de vieja ira. Decían que éramos demasiado agresivos, demasiado impredecibles. Querían que nos fuéramos, y les dimos lo que querían. Niños, juzguen rápido, respondió la consejera Akefer, una anciana cuya familia había sido de las primeras en asentarse en el borde exterior. La galaxia era joven hace 300 años. Quizás haya adquirido sabiduría. Sara había vivido los debates que llevaron a la gran retirada.
Recordaba el miedo en los ojos de los diplomáticos alienígenas cuando las naves humanas aparecieron en sus sistemas. Recordaba las restricciones comerciales, las disputas territoriales y las constantes acusaciones de que la humanidad era demasiado peligrosa para confiar en ella. Pero también recordaba por qué se habían retirado de la civilización galáctica. «Muéstrales el análisis», dijo en voz baja. La pantalla principal de la cámara se activó, mostrando escaneos detallados de la fuerza atacante. Las imágenes fueron tomadas por puestos de observación humanos ocultos que habían estado monitoreando la galaxia durante siglos. «Integración biomecánica a nivel celular», informó el Dr. Kim, el principal experto de la humanidad en xenoformas hostiles. «No son solo invasores, son una plaga. Consumen todo lo orgánico y lo transforman en más de sí mismos. Si no se les controla, despojarán de toda vida a todos los mundos de la galaxia». «Ya hemos visto esto antes», añadió Sara. «No aquí, sino en otras galaxias. Llevamos 200 años rastreando a esta especie, esperando su llegada». La cámara estalló en voces sorprendidas. «¿Sabían que venían?», exigió la consejera Martínez. «Sabíamos que algo así venía», corrigió Sara. «Cuando nos retiramos de la galaxia, no fue solo porque las otras especies nos temieran. Fue porque habíamos detectado señales de esta amenaza en el espacio profundo. Intentamos advertir a la comunidad galáctica, pero desestimaron nuestras preocupaciones como paranoia humana». Activó otra pantalla, mostrando la galaxia como era hace 3 siglos. Los asentamientos humanos estaban marcados en azul con rutas de exploración que se extendían mucho más allá del borde galáctico. Mientras otras especies se centraban en la política interna y los acuerdos comerciales, nosotros explorábamos el vacío entre galaxias. Encontramos los restos de civilizaciones consumidas por estos devoradores. Cúmulos galácticos enteros despojados de vida. Nos dimos cuenta de que nuestra galaxia estaba justo en su camino. Así que nos preparamos, continuó la doctora Kim. Nos retiramos al borde exterior y pasamos 3 siglos desarrollando las herramientas y armas necesarias para combatirlos. Cada mundo humano se convirtió en una estación de investigación. Cada mente humana se concentró en resolver el enigma de cómo detener a un enemigo que se adapta a todo lo que se le presente. La cámara quedó en silencio al comprender las implicaciones. La humanidad no había desaparecido por miedo ni derrota. Se habían estado preparando para una guerra que el resto de la galaxia ni siquiera sabía que se avecinaba. «La pregunta ahora», dijo el consejero Okafor, «es si debemos ayudar a quienes nos expulsan». El debate que siguió fue único en la historia de la humanidad. ¿Tenían el poder de salvar la galaxia, pero tenían la obligación? Algunos abogaban por el aislamiento. «Que afronten las consecuencias de sus decisiones», dijo el consejero Petrov. «Querían que nos fuéramos. ¿Por qué deberíamos sacrificar vidas humanas por especies que nunca confiaron en nosotros?» Otros hablaron de deber. Seres inocentes. «Están muriendo», argumentó el consejero Sin. «Niños que nunca votaron por nuestro exilio. Especies enteras que no tuvieron voz ni voto en esas antiguas decisiones políticas». Sara escuchó a ambas partes, pero ya estaba decidida. Ella había ayudado a diseñar los protocolos de respuesta humana durante los primeros años de la retirada. Sabía lo que sus fundadores pretendían. «Hay algo que todos deben entender», dijo cuando el debate se detuvo. «No se trata de si los ayudamos. Se trata de si volvemos a ser la especie que éramos antes». Se puso de pie y caminó hacia el centro de la cámara. «0 oradores, inventores y protectores. Cometimos errores. Sí, a veces fuimos demasiado agresivos en nuestra expansión, pero nunca nos alejamos de quienes necesitaban ayuda. La galaxia nos rechazó porque temían en qué podríamos convertirnos si nos quedábamos. Ahora tenemos la oportunidad de mostrarles en qué nos convertimos mientras estuvimos ausentes». La votación, cuando llegó, estuvo más reñida de lo que ella esperaba, pero lo suficientemente decisiva como para actuar. La humanidad respondería a la llamada de ayuda de la galaxia. Pero no sería la misma humanidad que se había ido. En las semanas siguientes, el borde exterior cobró vida con una actividad increíble. Astilleros que habían estado construyendo en secreto durante siglos lanzaron naves que parecían más seres vivos que máquinas. Flotas que se movían por el espacio sin dejar rastros de energía comenzaron a posicionarse en el borde del espacio galáctico. La tecnología que la humanidad había desarrollado durante su aislamiento era diferente a todo lo que la galaxia había visto jamás. Habían aprendido a manipular la materia a nivel cuántico para doblar el espacio y el tiempo y crear armas que existían parcialmente en otras dimensiones. Pero el cambio más importante no fue tecnológico. Fue filosófico.
El capitán James Wright se encontraba en el puente de mando de la UHS, observando cómo su nave se acercaba a la primera zona de batalla. Su tripulación estaba compuesta por humanos nacidos en el borde exterior. Personas que nunca habían visto un rostro alienígena, excepto en registros históricos. Señor, detectamos biohips devoradores más adelante, informó su oficial táctico. Están atacando una colonia Celani. La población civil es de aproximadamente 4 millones. Wright asintió con calma. Inicien las operaciones de rescate. Prioricen a los no combatientes y a los niños. El personal militar es secundario. ¿Y las naves devoradoras? La expresión de Sir Wright no cambió. Elimínenlas. Todas. Usen el Protocolo 7. El Protocolo 7 era algo que la antigua humanidad nunca habría considerado. Era un arma que no solo destruía las naves enemigas. Impedía que los devoradores se adaptaran al ataque. Los borraba de la existencia tan completamente que su conciencia colectiva no podía aprender del encuentro. Era un arma terrible diseñada por personas que tuvieron 3 siglos para pensar en cómo luchar contra un enemigo que aprendía de cada derrota. A medida que la determinación se transformaba en batalla, Wright pensó en los mensajes que su gente había recibido de la galaxia. Súplicas desesperadas de misericordia y perdón de especies que una vez exigieron que la humanidad los dejara en paz. Pero la humanidad no regresaba para perdonar ni para ser perdonada. Regresaban para hacer lo que siempre habían hecho: proteger a los inocentes y destruir lo que los amenazaba. La galaxia había rezado por misericordia, y misericordia era lo que recibirían. Pero sería misericordia entregada con la fría eficiencia de personas que habían pasado 3 siglos aprendiendo a librar una guerra contra lo imposible. La vieja humanidad había sido caótica e impredecible. La nueva humanidad era algo mucho más peligroso. Estaban organizados, preparados y absolutamente seguros de su propósito. Los devoradores habían cometido un error. Habían atacado una galaxia bajo protección humana. Simplemente aún no lo sabían. La primera señal de que algo había cambiado provino del sistema Tius, donde los devoradores habían establecido uno de sus nodos colmena principales. El nodo 7739, aún con el cuerpo consumido del capitán Cesme, coordinaba ataques contra 3 mundos cercanos. Cuando todas las bionaves del sistema gritaron repentinamente, no fue un sonido audible. Fue un grito psíquico que atravesó la conciencia colectiva como una cuchilla. En segundos, el nodo 7739 perdió contacto con 17.000 drones en el borde exterior del sistema. Simplemente dejaron de existir, no fueron destruidos. El colectivo podía sentir la destrucción y aprender de ella. Estos drones habían sido eliminados tan completamente que la mente colmena ni siquiera podía recordar qué estaban haciendo cuando desaparecieron. El comandante Texari estaba monitoreando las comunicaciones desde su nave cuando los informes comenzaron a llegar. Los ataques de los devoradores en 3 sistemas diferentes se detuvieron repentinamente. No se retiraron, se detuvieron. Las bionaves se quedaron en completo silencio. Señor, estamos recibiendo una transmisión de emergencia humana antigua. Frecuencias, informó su oficial de comunicaciones con la voz temblorosa de emoción. El mensaje fue breve y se expresó en perfecto lenguaje galáctico estándar. Nave Zelani. Aquí el capitán Wright de la Human D. Fuerza de defensa. Por favor, manténganse a una distancia de 50.000 kilómetros de la zona de combate y prepárense para recibir a los supervivientes. Teari miró fijamente la pantalla. Tras 300 años de silencio, las primeras palabras dirigidas a su gente fueron instrucciones tranquilas y profesionales, como si el tiempo no hubiera transcurrido. Capitán Wright, le habla el comandante Texari. Agradecemos su respuesta a nuestras llamadas de socorro. Entendido, comandante. Estamos implementando protocolos de rescate para toda la población civil de este sector. La cooperación militar se coordinará a través de su alto mando. La transmisión cesó de inmediato, dejando a Texari con la mirada perdida. Entonces, sus sensores se iluminaron con contactos que no habían estado allí momentos antes. Aparecieron naves alrededor de los mundos controlados por los devoradores, no emergiendo del hiperespacio, sino simplemente materializándose como si el espacio mismo se hubiera plegado para traerlas allí. Eran diferentes a todo lo que se veía en las bases de datos galácticas, suaves curvas orgánicas que parecían fluir como metal líquido, sin armas visibles, sin sistemas de propulsión evidentes, y eran enormes. La nave humana más pequeña tenía el doble de tamaño que el crucero de Teari. Lo que sucedía a continuación sería estudiado por estrategas militares durante generaciones.
Las naves humanas no entraban en batalla. Realizaban una operación. Cada nave se movía con precisión coordinada, apuntando a nodos específicos de la Devoradora. red biológica con armas que parecían editar la realidad misma. Cuando un arma humana disparaba, el objetivo no explotaba ni se desintegraba. Simplemente dejaba de existir, dejando tras de sí vacíos perfectamente esféricos en el espacio que dolían a la vista. En 6 horas, el sistema Tius estaba completamente libre de devoradores. Toda bionave, toda pieza de materia infectada, todo rastro de la conciencia colectiva, había desaparecido. En su lugar, naves de rescate rescatando a supervivientes de planetas que habían sido dados por perdidos. El almirante Bexitar observaba las exhibiciones tácticas desde su nave de mando, intentando comprender lo que veía. Naves humanas aparecían sistemáticamente en cada gran concentración de devoradores, realizando las mismas operaciones imposibles. ¿Cómo lo hacen?, le preguntó a la doctora Felara, quien analizaba los datos de los sensores. No lo sé, admitió ella. Sus armas no siguen ningún principio físico conocido. No usan energía ni materia para destruir a los devoradores. Hacen algo completamente distinto. Señor, interrumpió su ayuda. Recibimos una solicitud de comunicación de una nave humana. Quieren coordinarse con nuestra flota. El holograma que apareció mostraba a una mujer humana con un sencillo uniforme gris. Parecía joven, pero sus ojos reflejaban el peso de siglos. Almirante Bexitar, soy la capitana Sarah Chen de la UHS Nueva Ginebra. Serviré como su enlace durante nuestras operaciones conjuntas contra la amenaza de los devoradores. Bexar hizo una reverencia formal. Capitán Chen, en nombre del Imperio Celani y de todas las especies de esta galaxia, le agradezco que haya acudido en nuestra ayuda. La expresión de Chen no cambió. No estamos aquí para que nos dé las gracias, almirante. Estamos aquí para eliminar una amenaza para toda la vida en esta galaxia. Su cooperación hará que la operación sea más eficiente. La frialdad en su voz incomodó a Bexar. No era la respuesta que esperaba de quienes habían pedido ayuda. Capitán, si podemos ayudar en algo, mantenga una distancia segura de las zonas de combate, interrumpió Chen. Evacúen a la población civil a las coordenadas. Nosotros nos encargaremos. No intenten enfrentarse directamente a las fuerzas devoradoras. Sus armas no solo son ineficaces, sino que interfieren con nuestros sistemas de puntería. Ya veo. Y después de eliminar la amenaza, por primera vez, la expresión de Chen cambió ligeramente. Algo que podría haber sido una sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios. Después de eliminar la amenaza, almirante, discutiremos las nuevas medidas de seguridad para esta galaxia. La transmisión terminó antes de que Bexatar pudiera responder. Durante los meses siguientes, la respuesta de la humanidad a la invasión de los devoradores se convirtió en la campaña militar más documentada de la historia galáctica. Todas las especies estudiaron las tácticas humanas, intentando comprender cómo lograron victorias tan completas con tan poco esfuerzo aparente. Los humanos nunca perdieron una nave. Nunca se retiraron de una batalla. Nunca fallaron en salvar a toda la población civil a la que pudieron llegar a tiempo. Su eficiencia era matemáticamente perfecta, pero fue su indiferencia hacia la política galáctica lo que realmente inquietó a las otras especies. Cuando el canciller Briston se ofreció a proporcionar naves de suministro para la flota humana, se le dijo cortésmente que los humanos eran completamente autosuficientes. Cuando los Cliffig insistieron en participar en los planes de batalla, se les informó que su inclusión reduciría la eficiencia operativa en un 23%. Los humanos no aceptaron ayuda, no pidieron recursos y no mostraron interés en los discursos de agradecimiento de las poblaciones rescatadas. Simplemente se movieron de un sistema a otro, eliminando devoradores con precisión mecánica. El comandante Texari tuvo múltiples encuentros con naves humanas durante campaña electrónica. En cada ocasión, los humanos fueron educados, profesionales y completamente impersonales. Los trataron a él y a su tripulación como variables en una ecuación, en lugar de como individuos. No son la misma especie que nos abandonó, le confió a su oficial de comunicaciones tras una interacción particularmente fría. Hace 300 años, los humanos eran emocionales e impredecibles. Estos son calculadores. Quizás eso fue lo que se necesitó para desarrollar armas que puedan combatir a los devoradores, sugirió ella. Teari no estaba tan seguro. Había estudiado los antiguos registros de interacciones entre humanos y alienígenas. Antes de la retirada,
Los humanos habían sido apasionados por la justicia, la libertad y la protección de los inocentes. Habían iniciado guerras por principios y hecho sacrificios por desconocidos. Estos nuevos humanos salvaron vidas inocentes con la misma dedicación emocional que mostraba una computadora al realizar cálculos. Eran efectivos, pero había algo inquietante en su total falta de sentimiento. El último bastión importante de los devoradores se encontraba en el sistema Vega, donde el colectivo había establecido una instalación de reproducción capaz de producir millones de bionaves. Todos los expertos militares galácticos coincidieron en que asaltar una posición así requeriría flotas masivas y causaría enormes bajas. Los humanos enviaron 3 naves. Texari formaba parte de la flota de observación que observaba desde una distancia segura cómo las naves humanas se acercaban al sistema. Los devoradores habían concentrado allí todas sus fuerzas restantes, más de 50.000 bionaves de diversos tamaños, además de la enorme instalación de reproducción, más grande que la mayoría de las estaciones espaciales. La batalla duró 14 minutos. Al finalizar, el sistema Vega no contenía más que espacio vacío y 3 naves humanas que no habían sufrido ni un rasguño en sus cascos. La voz del capitán Chen se escuchó por los canales de comunicación, dirigiéndose a toda la flota de observación. Amenaza devoradora eliminada. Comienzan las operaciones de reconstrucción. Todas las fuerzas militares galácticas se presentarán en los puntos de coordinación designados para recibir información sobre los nuevos protocolos de seguridad. El almirante Vexar sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del espacio. ¿Nuevos protocolos de seguridad? ¿La galaxia fue incapaz de defenderse de las amenazas externas? Chen respondió con calma. Se implementarán medidas para prevenir futuras vulnerabilidades. Mientras Teari observaba cómo las naves humanas empezaban a desplegar equipos de construcción que surgían de la nada, se dio cuenta de que la galaxia había cometido un terrible error de cálculo. Habían rezado pidiendo clemencia a la humanidad, y clemencia fue exactamente lo que recibieron. Los humanos habían salvado todas las vidas posibles y eliminado la amenaza con mínimos daños colaterales. Pero la clemencia brindada por personas que habían pasado 3 siglos convirtiéndose en algo más allá de las emociones humanas normales tuvo un precio que ninguno de ellos había considerado. Los devoradores se habían ido. Pero la humanidad nunca había dicho que planeara irse de nuevo. 6 meses después de la eliminación del último devorador, el comandante Texari se encontraba en lo que solía ser su propio centro de mando en Celani Prime. La habitación parecía exactamente igual, pero todo había cambiado. Una administradora humana, llamada directora Harrison, estaba sentada en un escritorio que no había estado allí el día anterior. Revisaba informes en una pantalla holográfica, tomando notas con la serena eficiencia que parecía definir a todos los humanos. Ahora, comandante, dijo sin levantar la vista. Su ruta de patrullaje para este sector ha sido optimizada. El nuevo horario reducirá el consumo de combustible en un 12% y mejorará los tiempos de respuesta a emergencias civiles en un 31%. Teari aceptó el bloc de datos que le entregó. La nueva ruta de patrullaje era, de hecho, más eficiente que la que habían diseñado sus propios oficiales tácticos. También era completamente diferente del enfoque tradicional Celani para la seguridad fronteriza. Director, necesito preguntar, ¿cuánto tiempo durarán estos acuerdos? Harrison finalmente levantó la vista, con expresión cortésmente curiosa. ¿Qué acuerdo en concreto, comandante? La supervisión humana de nuestras operaciones militares, los proyectos de reconstrucción, las nuevas regulaciones comerciales. Hizo un gesto alrededor de la sala. Todo esto. Harrison volvió a sus informes. Estas no son medidas temporales, comandante. Son mejoras a la infraestructura galáctica. El sistema anterior era ineficiente y vulnerable a amenazas externas, pero nuestra soberanía se ha mantenido siempre que ha sido posible, interrumpió Harrison. Los gobiernos locales siguen operando. Las especies mantienen sus prácticas culturales. Los asuntos internos permanecen bajo control local, siempre que no afecten la seguridad galáctica ni la eficiencia en la asignación de recursos. Texari sintió una frustración familiar. Tener esta conversación era como discutir con una computadora programada. Para ser cortés, pero inflexible. Director, con todo respeto, no se puede reorganizar una galaxia entera simplemente porque es más eficiente. Harrison hizo una pausa en su trabajo y lo miró con lo que podría haber sido genuina curiosidad. ¿Por qué no? La pregunta fue formulada con tanta sencillez que Teari se quedó sin palabras. ¿Cómo lo explica? ¿El concepto de libertad para alguien que lo ve como una ineficiencia? Conversaciones similares se daban en toda la galaxia.
Administradores humanos habían aparecido en todos los mundos importantes, no como conquistadores, sino como organizadores útiles. Reconstruyeron la infraestructura destruida con tecnología décadas antes que cualquier otra que poseyera la especie local. Optimizaron las rutas comerciales, eliminaron la corrupción y resolvieron problemas de distribución de recursos que habían persistido durante siglos. Y todo esto lo hicieron con la inversión emocional de contadores que cuadran sus cuentas. La DRA. Felara llevaba meses estudiando la tecnología humana, intentando comprender cómo se habían vuelto tan avanzados. Su laboratorio en la estación de investigación de Próxima contaba ahora con científicos humanos que respondían a sus preguntas con perfecta paciencia y total transparencia. Sus sistemas de replicación de materia, le dijo a la doctora Kim, la xenobióloga humana. Violan varias leyes fundamentales de la física. Utilizan principios que su especie aún no ha descubierto, respondió la doctora Kim. Podemos proporcionarle la teoría básica, pero la aplicación práctica requiere una infraestructura que actualmente no posee. ¿Cuánto tiempo tomaría construir esa infraestructura? Con ayuda humana, aproximadamente 40 años. Sin ella, quizás 3 siglos, suponiendo condiciones óptimas y sin contratiempos importantes. El doctor Felara comprendió la implicación. Cualquier especie que quisiera acceder a tecnología de nivel humano necesitaría la guía humana durante generaciones. Era una dependencia que aseguraba que la supervisión humana continuara indefinidamente. Dr. Kim, ¿por qué regresó realmente su gente? El científico humano consideró la pregunta detenidamente. Porque la galaxia nos lo pidió, pero podrían haber eliminado a los devoradores y haberse ido de nuevo. Sí, podríamos haberlo hecho. El Dr. Kim mostró una pantalla holográfica que mostraba las estadísticas de la población galáctica, pero el análisis indicó que otra amenaza existencial surgiría en un plazo de 2 a 3 siglos. La galaxia carece de la unidad y la base tecnológica para sobrevivir a los desafíos futuros. Así que decidieron proporcionar esa unidad ustedes mismos. Decidimos evitar sufrimiento innecesario. El Dr. Kim corrigió. La forma más eficiente de hacerlo era implementar medidas de seguridad sostenibles. Era la misma respuesta de siempre, y siempre sonaba tan razonable. El canciller Briston había intentado organizar una coalición de especies para exigir mayor autonomía en los asuntos galácticos. La reunión se celebró en Korak Prime, en el gran salón de asambleas donde los príncipes mercaderes se habían reunido durante 1000 años. Nos están convirtiendo en mascotas, argumentó Briston a los delegados reunidos. Mascotas bien alimentadas y seguras, pero mascotas al fin y al cabo. Ya no tomamos decisiones reales. Todo está sujeto a la optimización humana. Pero la piratería ha disminuido un 94%, señaló un representante de Borak. Las disputas comerciales se han eliminado por completo. Mi pueblo es más próspero que en siglos. ¿A qué precio?, preguntó Briston. Hemos cambiado nuestra independencia por seguridad. Quizás, dijo un delegado anciano y distante, pero estamos vivos para debatir el comercio. Sin la intervención humana, todos estaríamos muertos. El debate continuó durante horas, pero Briston se dio cuenta de que estaba perdiendo. La administración humana era simplemente demasiado competente. Las tasas de criminalidad estaban en mínimos históricos. La desigualdad económica se estaba eliminando sistemáticamente. Proyectos de infraestructura que habrían llevado décadas se completaron en meses. Era imposible argumentar en contra de resultados tan buenos. La reunión terminó sin resoluciones formales, pero Briston sabía la verdad. La galaxia había aceptado su nueva realidad. Estaban más seguros, más sanos y más prósperos que nunca. El precio fue que ya no eran verdaderamente libres de cometer sus propios errores. El comandante Texari recibió su última asignación en una fresca mañana de 6 meses después. El director Harrison le dio órdenes de presentarse en la Academia de Integración Humana en Terranova, donde oficiales seleccionados de todas las especies recibían entrenamiento en técnicas militares avanzadas. Es un honor, comandante, explicó Harrison. Formará parte de la primera fuerza de defensa integrada en la historia galáctica. Texari revisó las órdenes. El programa de entrenamiento duraría 2 años. A su regreso, estaría capacitado para comandar tripulaciones de especies mixtas utilizando tecnología humana. También recibiría una formación exhaustiva en doctrina estratégica humana y procedimientos administrativos. Director, ¿puedo preguntarle algo personal? Harrison asintió. ¿Está contento con lo que se ha convertido su gente? La pregunta pareció sorprenderla. Por un momento,
Su máscara profesional se desvaneció y Texari vio algo que podría haber sido incertidumbre en sus ojos. La felicidad es un estado emocional subjetivo que no se correlaciona con resultados óptimos, dijo finalmente. Estamos satisfechos con nuestra eficiencia. ¿Pero está contento? Harrison guardò silenzio un largo rato. Recuerdo haber sido feliz antes de la retirada, pero la felicidad a menudo era irracional. Conducía a malas decisiones y conflictos innecesarios. Parecía desolada. Directamente en Teari. La galaxia es más segura ahora. Miles de millones de seres viven mejor que bajo el antiguo sistema. Si el precio de eso es nuestra felicidad, parece un trato razonable. Mientras Teari se preparaba para partir hacia Terceranova, pensó en la galaxia que dejaba atrás. Ciudades diseñadas por humanos se alzaban en mundos arrasados por los devoradores. El comercio fluía por rutas tan eficientes que la escasez se estaba convirtiendo en una curiosidad histórica. Las guerras se habían vuelto imposibles porque los guardianes de la paz humanos podían aparecer en cualquier lugar de la galaxia en cuestión de horas. Niños que nunca habían conocido el hambre ni el miedo jugaban en parques diseñados por urbanistas humanos. Crecerían en una galaxia donde las enfermedades eran raras, la violencia estaba contenida y cada problema tenía una solución proporcionada por los vastos recursos computacionales de la humanidad. También crecerían sin saber lo que significaba tomar una decisión que no estuviera optimizada por algoritmos humanos. En su última noche en Celani Prime, Teari se encontraba en la plataforma de observación de su apartamento, contemplando las estrellas. En algún lugar, naves humanas patrullaban el vacío entre galaxias, atentas a la próxima amenaza que inevitablemente llegaría. La galaxia había implorado clemencia, y clemencia fue exactamente lo que habían recibido. Habían sido salvados, protegidos y guiados hacia una era de paz y prosperidad sin precedentes. También habían sido domesticados. Teari se preguntó si los humanos comprendían la ironía. 3 siglos atrás, la galaxia temía la imprevisibilidad y la agresión humanas. Habían rechazado a la humanidad por temor a lo que los humanos pudieran hacer si se les permitía volverse demasiado poderosos. Ahora, la humanidad había regresado con un poder que superaba cualquier cosa que la galaxia hubiera imaginado, y lo estaban usando para crear exactamente el tipo de civilización ordenada y pacífica que las otras especies siempre habían afirmado desear. La galaxia estaba finalmente a salvo del caos y la incertidumbre que una vez representaron los humanos. También estaba a salvo de la libertad y la posibilidad que habían hecho que ese caos valiera la pena. Mientras observaba las naves de construcción humanas trabajar toda la noche, construyendo un futuro mejor con precisión mecánica, Texari comprendió que habían obtenido exactamente lo que habían pedido y que nunca más podrían pedir nada más.